patrimonios de la humanidad son aquellos lugares que tienen una gran importancia cultural o natural. La conservación de estos lugares es el principal interés de los 195 estados que componen la UNESCO, que es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Se dedica básicamente a orientar a los países en una gestión más eficaz de su propio desarrollo, a través de los recursos naturales y los valores culturales, con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones, sin que por ello pierdan su identidad y diversidad cultural. Patrimonios hay miles, pero para el video de hoy elegimos estos 3 patrimonios de la humanidad que, a pesar de ser muy visitados por turistas de todo el mundo, presentan detalles muy curiosos que vale la pena conocer. Acompáñanos en este nuevo video. Número 1. La Gran Barrera de Coral de Australia. Ubicado frente a la costa de Queensland, al noreste de Australia, es el mayor arrecife de coral del mundo. Cuenta con 400 tipos de coral, 1500 especies de peces, 4000 variedades de moluscos y 215 tipos de aves. La Gran Barrera de Coral mide unos 2600 kilómetros y puede apreciarse desde el espacio. Es mencionada algunas veces como el animal vivo más grande del mundo, pero en realidad es una acumulación milenaria de muchos esqueletos de colonias de corales, donde se aglomeran una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta. En este arrecife habitan especies únicas como la tortuga verde, que llega a vivir unos 80 años y pesa alrededor de 200 kilos, o el dudongo, una especie de manatí que puede llegar a medir hasta 3 metros de longitud y pesar unos 200 kilos. También habitan serpientes marinas que miden hasta 2 metros. El pez más conocido es el pez infante, que mide tan solo 7 milímetros. La Gran Barrera de Coral tiene una antigüedad de aproximadamente 20 millones de años. Cada año recibe más de 2 millones de visitantes que quedan fascinados con este paraíso. Lo más popular es la práctica de submarinismo. Sin embargo, para los más miedosos también está la opción de ver el fondo marino desde un barco, pues el agua es muy cristalina. Al ser un destino tan popular, hace que Australia gane alrededor de 6 billones de dólares australianos al año. Número 2. La Gran Muralla China. Ubicada al norte de Beijing, es una de las obras de ingeniería más impresionantes. Fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1987 y forma parte de las 7 maravillas del mundo moderno desde el año 2007. Sus primeros cimientos datan del siglo V a.C. Por aquel entonces, lo que hoy es China estaba dividida en cientos de pequeños feudos gobernados por señores feudales. Estos señores feudales invadían a sus vecinos para ampliar fronteras. Así se fueron creando pequeños estados que competían unos contra otros. Varios de ellos se protegieron construyendo murallas. En el año 221 a.C., Qin Shi Huang se impuso ante varios estados rivales y unificó por primera vez a China, convirtiéndose en el primer emperador. Sí, es el mismo que fue enterrado junto al espectacular ejército de 8000 estatuas de terracota. Esta muralla mide 21.000 kilómetros. En un principio se creía que medía unos 8.000 kilómetros de longitud, pero estudios recientes afirman que mide 21.196 kilómetros para ser exactos. Pero no toda la muralla se conserva en perfectas condiciones. Hay miles de kilómetros muy deteriorados por el paso del tiempo y el robo constante de piedras por parte de los turistas. Tardaron 2000 años en construirla y fue obra de varias dinastías desde el año 220 a.C. hasta el año 1644 con el derrocamiento de la dinastía Ming. Esta dinastía se lleva gran parte del crédito en esta obra, pues fueron los primeros en construir una muralla continua de unos 7000 kilómetros. Por esos tiempos, la Gran Muralla China fue defendida por aproximadamente 1 millón de guerreros, distribuidos a lo largo de toda la fortificación. Su misión era preservarla de una intrusión de nómadas xiongnu. Aunque se construyó como defensa de las invasiones debido a su enorme extensión, durante siglos también se utilizó para controlar el contrabando y comercio fronterizo. Ha sido considerada el mayor cementerio del mundo. Para su construcción hay registros que afirman que participaron entre 500.000 y 1,5 millones de soldados, obreros y prisioneros. Se estima que murieron más de 400.000 personas en su construcción y que eran enterradas en sus adyacencias. Hay rumores que afirman que sus huesos eran usados como cimientos, pero no se han encontrado indicios de esto.
Una de las historias más populares es la del llanto de Meng Jiangu. Cuenta la leyenda que un hombre llamado Fan Ziliang fue reclutado a la fuerza para construir la muralla, tan solo 3 días después de haberse casado. Pasaron los meses y su mujer, Meng Jiangu, lo extrañaba tanto que fue a la muralla a ver cómo estaba. Allí le explicaron que su marido había muerto hacía tiempo y lo habían enterrado en los cimientos. Dicen que luego lloró durante días y noches hasta que la muralla se colapsó, dejando al descubierto los huesos de su marido. Hay una estatua de ella junto a la muralla que rememora esta trágica historia. Durante la construcción de la Gran Muralla se inventó la carretilla y fue de gran utilidad para el transporte de materiales, que hizo mucho más ágil su construcción. Gran parte de sus cimientos fueron unidos con una mezcla de arroz, arcilla y cal, la cual fue capaz de soportar lluvias torrenciales, humedad y temperaturas extremas. Esta mezcla fue usada hace 1500 años para rellenar los huecos que quedaban sin cubrir entre las piedras. Al parecer, el arroz tiene muchos usos en aquel país. Además de ser frecuentada por numerosos turistas, es escenario de grandes eventos como desfiles de modas, conciertos, el maratón de la Gran Muralla, que reúne corredores de todas las partes del mundo, y el festival de música electrónica Xinjiang, que reúne artistas locales, así como íconos a nivel mundial. Para el siguiente patrimonio contaremos con una invitación especial que nos ayudará con su pronunciación en francés. Número 3. Mont Saint-Michel. Considerada la isla más mágica de Francia, este misterioso lugar se encuentra ubicado en Normandía, aislado momentáneamente del mundo por las mareas. Figura en la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO desde 1979. Este pueblito medieval cuenta con 50 habitantes y más de 3 millones de turistas que lo visitan cada año. La leyenda cuenta que fue concebido en un sueño. Al parecer, el arcángel Miguel se le apareció en sus sueños al obispo Aubert de Avranches y le dio instrucciones de construir una iglesia en el islote rocoso. El obispo ya había ignorado 2 veces, pero cuando el ángel se le apareció en un tercer sueño, comenzó con la construcción de la iglesia en el año 709. Ya para el siglo X se convirtió en un destino importante de peregrinación en Europa, debido a que completar este viaje era toda una prueba de su compromiso con Dios. Para aquel entonces la visita a este lugar era sumamente difícil. Ningún puente conectaba con la isla. El que quería visitar la abadía tenía que esperar a que las mareas bajaran para poder cruzar. Otra de las razones de la visita a los peregrinos en aquella época era para ver el descubrimiento hecho en aquel momento. Es que cuando se terminó la construcción de nuevos edificios, se encontró un esqueleto con un agujero del tamaño de un dedo en el cráneo, y creían que eran los restos del obispo Aubert de Avranches y que el agujero era un golpe del arcángel Miguel cuando apareció en su tercer sueño. Los ingleses nunca pudieron conquistar el Mont Saint-Michel debido a sus fuertes fortificaciones, mareas altas y arenas movedizas que lo hicieron impenetrable. También fue una prisión. Durante la Revolución Francesa apenas había monjes. La abadía se cerró y se convirtió en una prisión conocida como la Bastilla del Mar. En algún momento hubo hasta 14.000 prisioneros. En el siglo XIX muchas figuras influyentes como Víctor Hugo lanzaron una campaña para eliminar la prisión, que finalmente se cerró en 1863. También cuenta con las mareas más altas de Europa. Alcanzan hasta unos 14 metros que suelen subir de forma muy rápida, y es extremadamente peligroso caminar en las arenas movedizas. De hecho, está prohibido cruzar la arena por tu cuenta. Se tiene que hacer en compañía de un guía. El Mont Saint-Michel fue inspiración en el cine, pues los creadores del Señor de los Anillos se inspiraron en la isla para diseñar las Islas Tirith, y el castillo de la película animada Enredados de Pixar se parece mucho a esta maravilla de Francia. Antes de finalizar, quisiera mandarle un caluroso abrazo a aquellos suscriptores que siempre ven mis videos y me dejan comentarios que me motivan a continuar. No olvides apoyarme con un buen like y suscribirte para más videos.